Dice, estamos en Casa de los Milagros para nuestro estudio de los jueves. Dios les bendice, bienvenidas. En esta ocasión vamos a iniciar con un estudio que es importante que todo hijo de Dios, todo siervo o sierva, sepa y conozca, porque vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Y dentro de los dones hay muchos tipos de dones. Vamos a ver primero lo natural, lo gramatical, lo entendible humanamente, y después nos vamos a meter a lo espiritual. ¿Les parece bien? Porque si no entendemos lo natural, menos vamos a entender lo espiritual. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu amor, favor, misericordia y poder, rogándote y suplicándote, bendito Espíritu Santo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa, sobrenatural y maravillosa sobre todos y cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Te ruego que traigas con bien a todos aquellos, Señor, que han de venir, que tu Espíritu Santo les cuide, les guarde y los bendiga, suplicándote, Rey del cielo, que te magnifiques poderosa y grandemente, que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor y tu mano de poder sea en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros, para que todo cuanto hemos determinado, todo cuanto hemos hablado, todo cuanto hemos dicho, sea visualizado correctamente a través de tu palabra. Te pedimos una unción quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Te rogamos, hermoso mío, que te magnifiques poderosamente, grandemente, para que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a como tú lo has planeado en nuestras vidas, agradeciéndote siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les voy a pedir que vayamos al libro de Efesios 4:8. Y vamos a ir visualizando, entendiendo y comprendiendo algunos detalles que son importantes que vamos a ver después, ¿sí? Pero lo que quiero es que sepamos quién otorga esto en este tiempo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante que visualicemos para qué son los dones. Bien importante. Y los dones son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿sí? Y de ahí nos podemos ir a 1 Corintios 12. Leímos ahora Efesios 4, 8 al 12. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, verso 1. ¿Estamos por ahí? 1 Corintios 12, verso 1. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice el apóstol Pablo, no quiero que lo ignoren. Y nos podemos ir a cualquier versión. Vámonos a la versión Kadosh y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el lenguaje griego, que es esto lo que nos va a llevar acá.
Primera de Corintios 12. No quiero, hermanos, que sigan ignorantes de las cosas del Ruaj. Es importante que nosotros entendamos esto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que conozcamos, aprendamos y sepamos. Conozcamos, aprendamos y sepamos. Porque una cosa es decir escuché, otra cosa es decir leí, otra cosa es decir me dijeron y otra cosa es conocer. ¿Estamos de acuerdo? Saber. ¿Quién es el que sabe? El que ha estudiado, el que ha conocido y ha sido enseñado en ello. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le pregunto aquí a las dos, lo voy a decir de una manera legal, cuasi médicos, porque las dos son eso, ¿no? Una más adelantada que la otra, pero las dos son eso. Además vienen uniformadas, se ven bonitas. Gloria a Dios por eso. En relación a una pregunta de medicina, me lo van a saber responder. O bueno, eso creo, ¿verdad? Deberían, porque es su obligación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si yo le pregunto a alguna de las dos, ¿y qué quiere decir el término titis? Por ahí alguna me va a decir, ay, es mi papá, yo así le digo a titis, ¿no? Pero no, es una inflamación en algún órgano, en alguna parte del cuerpo, dermatitis, inflamación de la piel. ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Sí? Gloria a Dios que, mire, les robé una sonrisa, que eso es bueno. A lo que voy es a esto, a que yo estoy obligado, como hijo de Dios, a saber, conocer y usar los dones espirituales. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo empezar a usar un don si no sé que lo tengo? ¿Cómo puedo hacer algo si no sé qué es? Y nos pasa igual que con salud, nos pasa igual que como le pasa al pueblo latino, no solo a los mexicanos, me refiero al pueblo latino, es decir, de México hasta Tierra del Fuego. Compran un aparato eléctrico y lo ven, le ven de qué tiene forma, le ponen corriente, las baterías o lo que sea, y le empiezan a picar. ¿Cierto o falso? Se las voy a poner más sencilla. Todos aquí tienen un teléfono inteligente, ¿verdad? El famoso smartphone, ¿verdad? Un teléfono que a veces piensa más que nosotros. ¿Cuántos han leído el manual? ¿Me explico? Esa es la realidad en la que operamos porque es una manera de vivir. Pero atención, en las cosas de Dios tenemos que, les dije 3 cosas que son: conocer, aprender y saber. ¿Sí? Conocer, aprender y saber. Lo tenemos que tener muy claro eso. Conocer, aprender y saber. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué puedo conocer algo pero no sé cómo opera, no sé cómo funciona? Tengo que aprender. Y ya sabiendo, entonces puedo operar, puedo funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque las malas enseñanzas pululan, y más en esto. Ven a una persona que de repente escucha una voz, quién sabe de dónde, y es profeta, cuando no sabe si es su propio corazón el que le está hablando, cuando no sabe si es un demonio el que le está hablando, cuando no sabe si es un espíritu inmundo el que le está hablando, pero es profeta. ¿Dónde dice? ¿Cómo dice? Y hay un principio básico para esto. Un médico, ¿qué es lo que hace? ¿Trabaja como qué? A ver, tú contéstame. ¿Un médico trabaja como qué? Como médico, ¿no? Pues lógico. Un licenciado en Derecho, ¿cómo que trabaja? Lo correcto es que trabaje como abogado, ¿no? Como licenciado en Derecho. Un mecánico, ¿cómo que debe trabajar? ¿Cómo qué?
Ok, pero en nuestro sistema mental, en nuestro sistema político aún, pues ponen a un doctor en la Secretaría de Agricultura, ¿no? ¿Qué vas a ver? Ah, no, es que es doctor en ingeniería de agricultura o alguna cosa así, ¿no? En cultivo, bueno, tiene un doctorado, que es diferente. Pero es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos que en los dones que Dios otorga a través de su palabra, tenemos que trabajar y funcionar en ello. ¿Está claro? Sí, está muy claro eso, ¿verdad? ¿Sí? No porque me diga que soy el presidente, voy a ser el presidente. No porque me diga que voy a ser el gobernador, soy el gobernador. ¿O sí? No, tengo que funcionar como tal. En el reino de Dios no hay paliativos. ¿Entendemos el término paliativo? Es algo que se le da a alguien para que crea que va a funcionar, pero no es. Es como cuando la gente está demasiado nerviosa y les dan crisis nerviosas. Te voy a inyectar un calmante y no les ponen otra cosa más que agua destilada y mira, ay, qué bueno estuvo eso, ¿qué fue? No, 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 cada que quieras ven. Y entonces lo van a estar picoteando y le van a estar poniendo agua y es un paliativo, porque ya se hizo la idea de que con eso va a estar bien. Pero la verdad es que no. Pues es agua lo que le están inyectando. Y en el cuerpo de Cristo no puede ni debe haber eso. Porque no puede haber pseudo dones. Si no, la Biblia lo diría. ¿Vamos bien? Vamos a lo natural. Y tenemos que empezar por visualizar a los hijos de Dios como seres humanos. ¿Sí? ¿Cuántos hijos de Dios no son seres humanos? Pues no existen. Todos son seres humanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así los creó Dios, así los hizo. Ok. Y entonces está comprobado científicamente que un ser humano está compuesto de tres partes, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Los médicos lo dicen normalmente en un orden diferente, que es el cuerpo, que es lo que logran ver, luego saben que existe un alma y hay un espíritu, que es lo que le da vida. Pero al final de cuentas aquí el orden de los factores no altera el producto para nosotros porque los tres elementos están ahí. A la hora de aplicar y funcionar espiritualmente, sí alteran el orden. Si se altera el orden, cambian las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el orden divino nosotros tenemos que saber que somos primero espíritu, después alma y al último cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos anhelando, estamos esperando una salvación para tener una vida eterna junto con nuestro Dios. ¿Estamos claros en eso? ¿Todos quieren eso? ¿Están esperando que el Señor nos arrebate y nos lleve a su presencia con Él? ¿Sí? ¿Y por qué pone al último el cuerpo? Porque la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que buscar que el espíritu y el alma hereden el reino de Dios. ¿Estamos claros? ¿Y qué va a pasar con el cuerpo y la sangre? Será sustituido el cuerpo por un cuerpo glorificado y la sangre será sustituida por la luz de Dios. Eso ya lo hemos visto, por ahí hay una prédica en el internet, la pueden encontrar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es luz y nos va a llenar de luz. Ok. Ahora, ¿cómo es que va a funcionar esto? Todo ser humano tiene dones. Todos. Para una u otra cosa. ¿Sí? Y eso lo ubicamos rapidito. Aquí también en la iglesia funciona uno de los dones más publicitados, digo yo, de los que tiene todo mundo cuando llega a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Verdad? Llegan, se quedan viendo el dónde me siento. Entonces todo mundo busca dónde sentarse para escuchar, para saber. Eso es algo natural, ¿verdad? Y no es un don, es una búsqueda. Entonces, hay dones naturales o corpóreos, número uno. Dones naturales o corpóreos como seres humanos. ¿Estamos claros? En la segunda parte hay dones almáticos.
Y en la tercera parte hay dones espirituales. Atención con estos dones espirituales de los que les estoy hablando en este momento. Por el simple hecho de ser un ser humano creado por Dios, tiene un espíritu, porque por eso tiene vida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tiene vida. Porque Dios puso su espíritu y sopló aliento de vida en él. Por ese simple hecho. Es un ser humano. Oiga, pero es un impío inconverso. ¿Pero tiene vida, sí o no? Tiene un espíritu que Dios le dio para que tuviera vida y entonces pudiera desarrollarse. Con el proceso del tiempo, esta persona necesariamente va a tener en algún momento de su vida que conocer algo del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, porque dice la Escritura, ni una jota, ni una tilde pasarán hasta que este evangelio haya sido escuchado en todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces esto es netamente humano. Por ese simple hecho, tiene espíritu, ¿sí? Y esos dones de ese espíritu, ahí están. Ahí están. Les voy a poner ejemplos, ¿sí? Dividiéndolos, podemos identificarlos claramente. Claramente. ¿Por qué? Porque cada uno será usado en el área que corresponde. ¿Para bien o para mal? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para bien o para mal? Pongamos el don del liderazgo, que se considera un don. Y podemos hablar de muchos líderes, muchísimos líderes, buenos y malos. Ejemplo, ¿Señor Jesucristo fue un líder, sí o no? Porque Él es Dios. Pero el ser humano de Jesús fue líder. Jalaba a la gente, la llevaba, para llevarla a algo bueno. Estoy hablando de lo natural, ¿eh? No he entrado en nada espiritual. Hitler, Adolf Hitler, ¿fue un líder, sí o no? Para algo malo. Y creó catástrofes en muchos lugares. En muchos lugares. Benito Mussolini, otro líder. Catástrofe para muchas cosas. Y así sucesivamente. Vamos a algo que estamos más próximos, ¿no? En los deportes de conjunto. Algo que me tocó vivir a mí y verlo. Un jugador llamado Michael Jordan. ¿Cuántos vieron jugar a Michael Jordan? Digo, aunque sea en televisión, pues. ¿Sí? Era un líder. Dentro de la cancha era un líder. Exigía, presionaba y hacía las cosas. Y consiguió 6 títulos. Lionel Messi, con un don físico que tiene, es un líder dentro de la cancha. ¿Cierto? Y es un líder fuera de la cancha. La gente lo busca por ese liderazgo natural que tiene. Y así podemos ir enumerando a Pelé, a mil personas que han sido líderes a través de la historia. Digo, otro, Martin Luther King, por ejemplo, un líder. En la época cuando había discriminación y esclavitud en los Estados Unidos de Norteamérica, nace Martin Luther King, se desarrolla y genera un liderazgo para la libertad de la raza afroamericana. Líderes, ¿sí? Eso es un don natural que conlleva algo espiritual de la persona, para bien o para mal, para el entender cristiano y espiritual de lo que vamos a ver. Adolf Hitler fue un líder demoníaco totalmente. ¿Por qué? Porque la esencia de Satanás es muerte. La esencia de Dios es vida y vida en abundancia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces vamos viendo que ese don natural que tenía y espiritual lo llevaron a cometer actos y acciones en ese liderazgo, en el ejercicio de ese don, en perjuicio del ser humano, en perjuicio de la humanidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, vamos a ver qué es un don. Estas son definiciones gramaticales, ¿sí? La noción de don puede tener distintos orígenes etimológicos y por lo tanto diferentes significados.
El más usado de todos, que es el que vamos a estar usando nosotros, es el que proviene del latín donum, donum, de don, ¿sí? ¿Y por qué, oiga? Porque también vamos a ver raíces hebreas, después vamos a ver raíces griegas y ahí nos vamos a quedar en esas tres raíces, simple y sencillo, porque la Biblia está escrita en esos tres idiomas: hebreo o arameo antiguo, en latín y en griego. Y es lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, en esto que es gramatical, nos vamos a ir al latín, que es donum, que refiere talento o aptitud o habilidades innatas que tiene o posee una persona. Eso es un don. Por ejemplo, alguien que tenga un hijo o una hija que tenga un don para la música. Toca 4 o 5 instrumentos y los toca bien, porque tiene el don. Tiene el don. Te pones a ver y dices, pues eso ahí estaba, ¿no? Lo empezó a ejercitar, lo desarrolló y lo hace ahora, ¿no? O que tiene una voz privilegiada para cantar. Digo, aquí tenemos casos y estos dones han sido aplicados al servicio de la iglesia. Tenemos el caso de tu hijo, ¿no? De César. ¿Cuándo fue a tomar clases? Nunca. Y te toca el teclado, te toca la batería, toca el bajo, toca la guitarra, toca la puerta, o sea, varias cosas, ¿no? Pero, pongamos, hablé de 4 instrumentos musicales, pero además también Dios le ha dado la posibilidad de componer. Eso ya lo traía y lo desarrolló aquí adentro. Oiga, pero pues muy chiquito recibió a Cristo y todo, pero es un don natural. ¿Que lo está ocupando para algo espiritual? Sí. Y Dios se lo dio para que lo hiciera de esa forma. Otro don natural, la voz que tiene tu hija, Rocío. O sea, ¿quién le puso eso? Y a mí me podrán decir verde, rojo, azul, amarillo o el que quieran, pero pues fue Dios el que lo puso ahí, ¿no? Canta con el micrófono aquí abajo y bájale, pues si lo tengo acá, ¿no? De verdad, es un don de Dios, pero es natural, ¿sí? Entonces, eso, y estoy poniendo el ejemplo de lo natural, ¿la podrías poner de este lado mejor, hijo? Gracias, muy amable. ¿Por qué? Porque estando en la función del don natural, toca lo almático. ¿Y cómo? ¿Por qué crees que cuando canta un cantante de música secular, algo que es muy bonito, se te enchina la piel? O dices, qué hermosa canción y la canta perfecto y generan emociones en la gente de diversas índoles, ¿no? Yo me acuerdo que decían algunas conocidas de su servidor hace años que cuando oían cantar a Alejandro Fernández era lo máximo de su vida. Oye, pues si te canta una canción al oído tu marido, debería de ser mejor, ¿no? No, ¿cómo cree que va a cantar igual? No, por Dios. Pero vamos viendo cómo es una situación, sensación, de sensaciones, de sentimientos, de emociones. Por eso la palabra nos dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es importante que entendamos esto. Esos son algunos ejemplos. Ahora, las reacciones son almáticas, porque son sensaciones. Gracias, muy amable. Es que luego va a venir el muchacho, oiga, ¿qué es eso? Gracias, muy gentil. Y esta situación, teniendo un don natural, tenemos la obligación de desarrollarlo, porque ahí es donde va a estar el éxito. Dios nos da un don para desarrollarlo y que nosotros podamos tener éxito por medio de ese don.
Oiga, pero hay muchas circunstancias alrededor de la vida que pueden entorpecer o generar ese don. Sí, claro, claro. Y lo primero que puede entorpecer o perturbar el desarrollo del don que Dios te ha dado, eres tú mismo. ¿Y por qué me dice eso, oiga? Pues está bien fácil, bien sencillo. Imagínense que yo en lugar de haber jugado básquetbol me hubiera querido dedicar a jugar tenis. Hubiera sido igual que Baby Ruth, ¿no? Más o menos. ¿Sí saben por qué? Baby Ruth ha sido uno de los mayores jonroneros de toda la historia. Yo no sirvo para jugar tenis. No tengo el don. Y en el básquetbol, pues a lo mejor un poquito, ¿no? Un poquito. Y pude jugar 12 años básquetbol profesional. Gloria a Dios por eso. Porque me dio un don para hacer eso. Nada más. Pero esos son dones naturales. Lo exploté un poquito, me ayudó, me sirvió, está bien. Y por medio de eso obtuve muchas cosas. ¿Sí? Ahora, es bien importante que nosotros entendamos el por qué les digo esto. Porque si yo me hubiera encaprichado en hacer otra cosa diferente, pues no hubiera tenido el resultado que obtuve. Y eso es lo que a veces le pasa al ser humano, que quiere, desea y anhela algo porque le gusta mucho, pero no sirve para eso. Y entonces se genera un gran problema, un grave problema. Me llama mucho la atención porque hace poco la sobrina de mi esposa acaba de entrar a su residencia, ¿se llama? Internado. Y le hicieron, ella quería ser pediatra o cardióloga. Y le hicieron un examen ahí de aptitudes y todo. Y le dijeron, no sirves ni para pediatra ni para cardióloga. Dedícate a la oftalmología. Oiga, pero dedícate a la oftalmología, es en lo que vas a tener éxito. Por tu carácter, por tu manera de pensar, por tu forma de reaccionar, por cómo funcionas y cómo operas. Y entonces dijo, bueno, me voy a ir hacia esa ruta, ¿no? Y me viene a la mente una vez que vi a un director de una escuela de arte que él se dedicaba a cuidar que los jóvenes desarrollaran los dones que tenían en el ámbito artístico. Y que una vez estando él ahí hablando con una joven le dijo, oye, mira, yo creo que te debes dedicar al teatro porque eres muy buena, porque te expresas bien, porque haces esto. No, pero yo amo cantar. Y le dijo, sí, pero no tienes el don. Pero yo amo cantar. Pero no tienes el don, no vas a tener éxito. Pero yo quiero cantar. Pues canta en la regadera, hija, pero dedícate a la actuación en teatro. No tienes el don, no sirves. Sí, pero yo amo cantar. Y puedo hacer teatro y puedo cantar, o sea, obras musicales. Le dijo, no vas a servir para eso. Dedícate a la actuación teatral. Es lo tuyo. Y yo creo que es una grande bendición tener una persona que tenga un ojo clínico para eso y te diga, sirves para esto, sirves para esto, sirves para esto. Es importantísimo. Los grandes entrenadores profesionales del deporte, por eso han sido grandes. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que a un entrenador de un equipo profesional del deporte que sea, ¿le llegan los jugadores ya hechos? Sí, claro que sí, pues ya llegan a ser profesionales, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Estás de acuerdo? Imagínense que llegara Michael Jordan y bueno, ahora vas a votar así, ahora vas a votar. No, pues no, ya sabe que tiene que hacer esto, lo otro. Y les dan indicaciones muy específicas. El éxito de ellos es visualizar para qué sirven, para qué es, para lo que están diseñados. Porque pongamos, regreso al ejemplo de Michael Jordan, si a Michael Jordan en lugar de ponerlo a jugar de dos, que es una posición de que le llaman ala o alero, guardia tirador, lo hubieran puesto a ser el que distribuyera el juego, pues no hubiera habido Michael Jordan, no hubiera existido, porque no le hubieran dado la libertad de hacer todo lo que hizo. ¿Me explico? Ahora, otra cosa, tus deseos te pueden contaminar.
¿Cómo? Sí, porque dice la palabra que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño lo profundo del corazón. Es como si yo voy al médico y me dice, ¿sabe qué? Usted tiene que controlar el comer chocolate. Pero yo amo el chocolate. Pues sí, pero lo tiene que controlar. Pero yo quiero chocolate. Sí, pero lo tiene que controlar. ¿Cómo hace un chocolate cada 3 días, no? Y un chocolatito. Y no un chocolatito, ¿verdad? Un chocolatito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por las condiciones naturales de mi cuerpo. Yo hablo de mi persona, tuve un conato, una problemática tuve una infección renal fuerte que me estaba costando la vida. ¿Por qué? Porque saturé mis riñones de azúcar con chocolate y Coca-Cola. Y me dijo el médico, olvídese de eso. Tiene que controlarlo. Pero yo amo el chocolate. Pues muérase entonces, ¿no? Digo, perdón. Y estoy hablando de mi persona. Pero así es como tenemos que visualizar las cosas. Tengo que saber qué es lo que está en mí y lo que me hace bien. ¿Sí? Oiga, pero ¿qué tiene que ver esto con los dones? Es que yo amaría hacer esto, lo otro, aquí o allá. Pues qué bueno que lo ames, pero no sirves para eso. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que identificar qué somos, para qué servimos y qué es lo que Dios nos dio. ¿Sí? No porque Juan o Pedro me dijo voy a hacer, punto, no. Porque si no vamos a estar igual que la muchacha que yo amo cantar, pues sí, pero no sirves para eso. No es tu trabajo. No es tu trabajo. Ahora, también se utiliza como una manera de hablar respetuosamente. ¿A qué voy con esto? Si proviene de domus y dominus, también alude al tratamiento de las personas. ¿A qué voy con esto? ¿Se acuerdan? Es una adherencia, un proceder hacia una persona diversa, hacia un tercero, para mostrarle reconocimiento, admiración, respeto, cortesía, amabilidad, consideración y gentileza. ¿Para qué? Para darle un rango. En la antigüedad, en Europa, a cualquier persona que se le quería respetar, se le decía don. No sé si ustedes vieron la película del zorro. Las damas, ¿cómo no se van a acordar si salió Banderas cuando estaba joven? Sí se acuerdan, ¿verdad? Sí, la marca del zorro y también los caballeros también, porque salió Catherine Zeta-Jones cuando estaba joven. Ya hace muchos años, claro, sí, sí, sí. Tú todavía no habías nacido, hija mía. ¿Cuándo salió? ¿A qué voy con esto? Que a uno de los personajes le decían Don Rafael de la Vega. ¿Por qué? Porque era una persona muy importante. Era una persona de la sociedad, ¿no? Cuando se escribió la novela del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, le pusieron como título Don Quijote de la Mancha, como un título de nobleza. Entonces, hay gente que hoy, sin conocer la profundidad de lo que está diciendo, habla de esa manera. ¿Qué pasó, don? ¿Cómo está? ¿En qué le puedo servir, don? Y te lo dicen como un argot o un lenguaje coloquial, ¿no? Ahora, es importante que recordemos que las definiciones son gramaticales y naturales, las que estamos viendo, ¿eh? Porque de ahí partimos para ver lo espiritual. ¿Sí? En el ámbito religioso, el don se relaciona con la gracia inmerecida que un seguidor recibe, un feligrés recibe en esa religión de su Dios o la deidad a la que venera. Repito, sí, porque se me quedaron viendo así que, ¿qué dijo? El don religiosamente, y vuelvo a reiterar, esto es natural, gramatical.
en el ámbito religioso se conoce como un bien o una gracia que no se merece, otorgado a un seguidor, a un feligrés que rinde culto o venera al Dios o a la deidad de esa religión. ¿Sí? Y entonces la persona cuando tiene algo se lo atribuye a su Dios. ¿Sí estamos claros? Ahora sí, vamos entrando en materia, ¿les parece bien? Qué bueno que nada más esto es la introducción, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué significa un don en el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que a nosotros como hijos de Dios nos corresponde conocer y saber también para que podamos obedecer y ejecutar la perfecta voluntad de Dios? Todos tenemos dones y los dones, dice la palabra de Dios, que son irrevocables. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que si Dios otorgó un don, ese don ahí está, no se quita. Oiga, pero pecó y falló, sí, pero el don es irrevocable. El don. Y el don lo utiliza el Señor, Dios, a través de una persona para obtener el resultado que busca para que se haga correctamente su obra. ¿Estamos claros? Esto es importante. Y otra cosa que les quiero decir antes de empezar en esto es lo siguiente, que hay personas que tienen dones naturales y espirituales y almáticos que los han dedicado al servicio de Satanás. Mi pregunta es si esa persona llega a los pies de Cristo, se dedicó al servicio de Satanás, fue alguien, el apóstol Pablo, por decir algo así, le compartió, dejó lo que era de Satanás, y al otro día estaba en la iglesia. Allá era divino y llega a la iglesia y a la semana ya está. El Señor dice hacia tu vida. ¿Es de Dios? Dice un apóstol de Guatemala, es el mismo chamuco con un tacuche diferente. Y es una realidad. Es una realidad. Entonces tenemos que entender y comprender correctamente las cosas, cómo son, de dónde vienen, dónde se originaron, dónde se desarrollaron y de ahí partimos para entender quién tiene o quién no tiene algo. ¿Sí estamos claros? Y denos un ejemplo, oiga. Aquella mujer de Hechos 19 que iba correteando a Pablo y a Silas. Estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba mintiendo? ¿Quién se lo reveló? No, no. Era un espíritu de adivinación llamado Ptón. Eso dice. Y que les daba muchas ganancias a sus amos. Lo podemos leer ahí en Hechos 19. ¿Sí? Eso no es de Dios. Eso es de Satanás. Porque Satanás va a decir verdades a medias siempre para convencer a la gente. Ese es el espíritu de adivinación. Te va a decir una verdad a medias para tratar de convencerte y que caigas en el error. Ahora, si Dios te da una profecía, toda profecía tiene que estar vinculada a un logos, a la palabra escrita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa mujer, imagínensela al otro día diciendo, el Señor dice hacia su vida. ¿Ustedes creen? No opera, no funciona. Tiene que ser limpiada, liberada de todo aquello con lo que pactó, con lo que habló, con lo que hizo para poder tener ese don. Quitarlo de su vida y luego entonces, siendo libre de todo eso, va a venir el Señor, el presbiterio le va a imponer manos y entonces va a empezar a fluir los dones que Dios haya dado para su vida. Cambia la ruta, ¿verdad? Por eso es tan importante acercarnos a la palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay una profecía, dice la palabra de Dios que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas.
No podemos agarrar y aventar lo que traemos así de que, y bla, 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 bla. ¿Y dónde dice eso, oiga? ¿Dónde está el fundamento? Ahora, otra de las cosas es ver si las profecías que ha hablado el mencionado profeta se han cumplido. ¿Y saben quién corrompe a los profetas dentro de la iglesia? Hablando de esto. ¿Quién quiso corromper a Balaam y lo corrompió? Balac, el rey moabita. El espíritu de Balac, ¿qué le ofreció? Dinero, ¿verdad? Y entonces los recibió, los tuvo ahí. Volvieron a venir los otros, los recibió, los tuvo ahí. A la tercera fue con él. Dios te bendice, buenas noches. Fue con él y terminó diciéndole, no, pues no los puedo maldecir, pero sí te puedo decir cómo le haces. Cáile con la dádiva y entonces te digo cómo le haces. Y le dio instrucción para echar a perder al pueblo de Dios. ¿Se corrompió, sí o no? ¿Y era un vidente, sí o no? ¿Era un profeta, sí o no? Ojo, hoy la gente no va a llegar a un profeta y le va a decir, te doy una lana y profetízame, ¿no? O te doy una lana y maldice a aquel, maldice a aquella. ¿No, verdad? ¿No? Fíjense lo delicado de lo que les voy a decir porque es una realidad. ¿No tendrá usted una palabra para mí? Y entonces el egocentrismo, sí, para que vea que Dios sí me usa. Pues Dios te va a usar cuando Él le plazca. A mí de repente cuando me han dicho eso ahora, bueno, ya de tiempo para acá, ¿no tendrá usted una palabra para mí? Si ando misericordioso, le digo, vamos a orar a ver qué dice Dios. ¿Te parece bien? Y si no ando misericordioso, le digo, sí, dice el Señor que te postres y te humilles delante de Él. Porque eso dice la Biblia. Y es una palabra profética segura. Segunda de Crónicas 7:14, ¿no? ¿Cierto? Y es una palabra profética, ¿sí o no? Y está escrita. Entonces no pidamos cosas que no quiere darnos Dios. O te salen con que, es que a mí Dios ya no me ha hablado. A ver si Dios le dice algo, ¿no? La respuesta es no has aprendido, no has entendido. Si Dios te quiere hablar, te va a hablar. ¿Quieres que Dios te hable? Busca a Dios. Y Dios lo va a hacer. Porque a Dios, Él como no tiene tiempo, Él opera en su kairos. Ha habido veces que de repente estamos aquí en la oración y se suelta la profecía. Bueno, Dios lo hizo, ¿no? ¿Y por qué ese día que yo no fui, oiga? No, pues te doy la ruta, pregúntale a Dios, ¿no? O estamos en una reunión donde hay 200 personas, pongamos en un congreso aquí, de un aniversario, y el Señor empieza a soltar, y le habla a 40 personas nada más, ¿y yo qué? Pues póstrate, órale a Dios y que el Señor te hable. Es importante que esto lo tengamos claro. Por eso les pregunté al principio si me iban a amar después de que iba yo a enseñar esto. Amén. Porque eso los va a guiar a que todo esté mejor. Definición de don. El significado bíblico de don es regalo. Regalo. Objeto o favor que Dios da a una persona. Que es entregado a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Si voy muy rápido me avisan. Porque yo sé que hay mucha gente que sí está escribiendo, ¿verdad? Gloria a Dios por los cerebros que retienen y se quedan todo, pero por ahí dice un dicho que la tinta más endeble es la mejor memoria que existe. Amén. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí?
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en este tiempo es quien se encarga de entregar y distribuir los dones a los hijos de Dios. ¿Cuál es el don más grande que nos ha otorgado el Señor? La salvación. Ese es el don más grande que nos ha entregado y nos ha dado. Porque a través de esa salvación nos dio la posibilidad de ser hechos sus hijos. No hay un don más grande que ser hijo de Dios. Tengamos claro esto. Y Dios ocupa gente para seguir haciendo la obra y que ese don se siga repartiendo. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor es que nadie se pierda, que todo mundo sea salvado. Amén. Esto es importante. Ahora, debemos visualizar esto. Si en lo natural fueron tres aspectos los que vimos que fueron corpóreo, almático y espiritual, en el ámbito bíblico y espiritual también van a ser tres ámbitos, ¿sí? Que son, bueno, voy a aterrizar esto otra vez, ¿sí? Dijimos corpóreo, almático y espiritual, ¿sí? Ahora, en lo espiritual, estas tres áreas o estas tres atmósferas son la terrenal, la espiritual y la celestial. ¿Por qué? Porque en el hombre está espíritu, alma y cuerpo, y en Dios estuvo lo terrenal cuando el Señor Jesús estuvo aquí, lo espiritual sigue aquí con el Espíritu Santo y lo celestial está en el tercer cielo con el Señor. Amén. Y los tres están coordinados y a manera didáctica de enseñanza es importante que nosotros comprendamos que los tres se entrelazan y son uno solo, pero no son lo mismo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? El Padre no es el Hijo y no es el Espíritu. El Hijo no es el Padre y no es el Espíritu. El Espíritu no es el Padre y no es el Hijo. Pero los tres son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque solo en su deidad se puede conseguir eso. ¿Estamos claros? ¿Sí? Es bien importante. ¿Qué son los dones terrenales? Estoy hablando del ámbito espiritual. Son aquellos dones que Dios da a los seres humanos ahora sí como maestro, ¿verdad? No, pues gloria a Dios, me estoy acordando de mis años cuando daba cátedra, ¿verdad? Una ocasión me acuerdo que le estaba dando clase a un grupo de doctorado de derecho, pero pues ellos no estaban estudiando derecho, sino era una materia, y yo se las estaba impartiendo, y les dije, me van a perdonar, pero los voy a poner a arrastrar lápiz para que se acuerden bien de mí. No nos haga eso, maestro. Sí, arrastren el lápiz. Y con su bonita letra, escriban esto. Y empecé a dictar. ¿Sí? Y van a decir, oiga, eso es arcaico. Bendito sea Dios por los arcaicos, porque la educación no pasa de moda, ¿verdad? Ok, entonces, repito, dones terrenales son aquellos que Dios da a los seres humanos para que cada persona pueda desarrollar la cualidad, habilidad o conocimiento que Dios puso en él o ella. Que Dios puso en él o ella. ¿Por qué? Porque hay hijos e hijas de Dios, ¿verdad? La cualidad, habilidad o conocimiento que Dios puso en él o ella para bendición de sí mismo, de su familia de su congregación
de su comunidad, de su nación o naciones. Porque hay gente que está llamada a las naciones, ¿estamos de acuerdo? Jeremías 1:5 lo dice. Y yo te di por profeta a las naciones, como hay evangelistas a las naciones. En paz descanse, el doctor Morris Cerulo era un evangelista a las naciones y llenaba estadios y tenía eventos multitudinarios. A mí me tocó trabajar con él. Uno lo tengo muy presente, que fue cuando me ungió. Eran 10,000 personas. Yo dije, ¿y de dónde salen tantos? Pero pues bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Una grande, grande bendición. Y como él dice, dejó un legado muy grande. ¿Sí? Ahora, los dones espirituales son aquellos dones que Dios da a los seres humanos. Es más o menos la misma mecánica de pensamiento, ¿eh? A los seres humanos para que la persona pueda desarrollar la cualidad, habilidad y conocimiento, ya te la aprendiste, gloria a Dios, en favor del crecimiento espiritual de su vida, de su familia natural y espiritual, de su comunidad, su nación o naciones. Pero aquí la diferencia es el desarrollo y el ejercicio correcto que debemos tener como hijos de Dios en ese crecimiento espiritual. ¿Sí? Sí, porque una persona que tiene un don espiritual y no crece, entonces el don es inútil. Es inútil. Y hay dones que Dios ha puesto en nuestras manos que lo único que tenemos que hacer es ejecutarlos. Por ejemplo, la intercesión. ¿Cuántos sabemos que la oración y la intercesión tiene poder? Lo conocemos, ¿verdad? Pero hay gente que no le gusta orar. No le agrada orar. A mí me gusta mucho orar. Porque me gusta estar a la expectativa de qué irá a hacer el Señor. ¿Qué va a pasar? Me gusta mucho orar. ¿Sí? Y tuve, la verdad, una excelente maestra en oración. Una pastora de Durango que nos ponía a orar y a orar en serio. Digo, yo siempre oré, pero aquí me dijo, no se equivoquen, aquí vamos a orar. Ahí fue donde ayuné por primera vez 40 días y tuve que orar 40 días. Pura agüita. Y si nos sentíamos mal, una cucharadita de miel. Pero no había para dónde hacerse, pues estábamos en el desierto de Durango. Ahí aprendimos a conocer a Dios a fuerza. No había de otra. Si alguien se ponía mal, había una camioneta y lo trasladaban. Pero aprendimos bien la lección. Los dones celestiales. Estos dones son aquellos que Dios otorga sin que los seres humanos hagan absolutamente nada. Y estos serán para el desarrollo correcto y ejercicio de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque estos dones es muy importante y también necesario que los tengamos como hijos de Dios, individual y colectivamente.
Ahora bien, ¿cuál es uno de esos dones? El que acabamos de ver, el don de la salvación. Si las personas no tienen el don de la salvación, ¿son hijos de Dios? ¿Pueden desarrollar dones espirituales? ¿Pueden desarrollar dones terrenales? ¿Pueden desarrollar dones celestiales? Pues no, porque no son hijos de Dios. El don más importante no lo tienen. Pueden venir a la iglesia y pasar años en la iglesia. Años. Y creer que saben. Y pensar que saben. Pero no hay frutos. No hay frutos. Entonces, ¿son o no son? ¿Qué le pasó a la higuera? No dio fruto. Y está destinada a ser echada al fuego eterno. ¿Sí? Es importante esto. Ahora, los tres conllevan y van coordinados en un desarrollo para, dijimos al principio, aprender, conocer y saber. ¿Sí? Aprender, conocer y saber. No se les olvide eso. ¿De qué? De quién es Dios en verdad, en sus tres personas. ¿Cómo es que esa vida en el Señor me va a ayudar a mí a crecer y desarrollarme? Tengo que aprender, conocer y saber quién es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si no los distingo, ¿cómo voy a saber qué don tengo y de dónde viene? ¿Me explico? Es importante esto. Aunado al conocimiento que obtengo por medio de la enseñanza. Y miren, les voy a decir algo que es crítico, pero es real. Hoy día, mucha gente ha estado trabajando y operando con algo que se llama ser autodidacta. ¿Qué es esto? El autodidacta es el que se enseña a sí mismo por medio de lecturas y escuchas. Nada más que el autodidacta tiene un grave problema. Si no hay quien lo califique, si no hay quien juzgue su trabajo, si no hay quien determine si ha aprendido o no ha aprendido, él va a creer que aprendió. Hoy la gente cree que por poner la Biblia audible 2 o 3 horas, sabe mucho de Biblia. ¿Cierto? Y no, mis amados, tú no porque vayas al cine vas a ser productor de cine. ¿Estás de acuerdo? No porque te metas a una sala de conciertos y escuches a la sinfónica del lugar al que vas a ser un músico. Te lo voy a poner más prosaico. No porque entres al McDonald's o al Burger King vas a hacer hamburguesa. ¿O sí? Pues claro que no. Claro que no. No porque estés escuchando 1, 2, 3, 10 horas la Biblia, vas a saber de Biblia. El apóstol Pablo, que fue el apóstol Pablo, tuvo que ser enseñado por Gamaliel. Y después en Roma como abogado. Y después por Pedro. El apóstol Pablo. Después se dedicó a enseñar. Y aún el Señor le revelaba muchas cosas. Y él mismo dijo, no que yo lo haya conseguido, prosigo a la meta del llamamiento. Eso es importantísimo. Importantísimo. Cuando nosotros entendemos esa realidad que dijo Descartes, estamos del otro lado. ¿Y qué fue lo que dijo Descartes? Yo solo sé que no sé nada. Y entonces sigo aprendiendo día con día. Sigo siendo un discípulo día con día. Y el discípulo pues es un aprendiz. Y el aprendiz se puede equivocar, ¿verdad?
Oye, pero que, pues estoy aprendiendo. Pero el que dice yo sé mucho, cuidado. ¿Sí? Entonces, bueno, yo a ustedes les agradezco que vengan para que pueda yo aprender también. Cada día me tengo que preparar más y estudiar más para poder enseñar lo poquito que voy aprendiendo. Amén. Ok, vamos adelante. No, ya no, ya es hora, ¿verdad? Vamos a acabar con esto. Ahora, es importante que el conocimiento sea adquirido por medio de la enseñanza, lo que les estoy explicando ahorita. Porque si el conocimiento no es adquirido por medio de la enseñanza de quien ya conoce y sabe correctamente lo que significa lo que yo voy a aprender, entonces puedo obtener un conocimiento malo, desvirtuado, un conocimiento de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Y por eso empiezan las malas interpretaciones bíblicas, por eso empiezan las malas enseñanzas, por eso empiezan las sectas. Y eso es bien delicado, mis amados. Bien, bien delicado. ¿Y cómo empiezan? Bien fácil. Bien fácil por ahí. Una hija espiritual mía me dijo un día, ¿qué les dices si te sacan carta mayor? Y yo, ¿cuál es la carta mayor? Dios me dijo. O sea, si a mí alguien viene y me dice, es que Dios me dijo, ¿qué le puedo responder? Es que Dios me instruyó, ¿qué le puedo responder? Si Dios te habló a ti, que tú entiéndete con Dios, yo ya no puedo hacer nada. Pero la Biblia me muestra otros cánones. La Biblia me muestra otros principios. La Biblia me muestra otra ruta. ¿Qué hago? Dios te habló, pues entiéndete con tu Dios. Porque el Dios de la Biblia a mí me dice que es diferente. El Dios de la Biblia a mí me dice que las cosas se hacen de forma distinta. Y es al que yo atiendo. Yo no le puedo decir nada a alguien que me saca un as, ¿verdad? ¿Quiénes han jugado cartas aquí? ¿Alguna vez sí? Yo no he jugado cartas, la verdad. Pero el as es la carta mayor. Si alguien que me saca un as, no, pues ya qué hago, pues está bien, pues cruzo las manos, ¿no? Está bien, ya. Y me da risa, pero tiene mucha razón. Si te sacan carta mayor ya no puedes hacer nada, es cierto eso. El que saca la carta mayor, el juego mayor es el que gana. ¿Sí? ¿Estoy bien? Bueno, en algún juego, ¿no? Pensemos así. Pero si vienen y me dicen eso, pues yo ya no puedo hacer nada. Porque tienen muy firme su idea de que Dios les dijo, de que Dios les habló, aunque no haya sido. Reitero, aunado al conocimiento que por medio de la enseñanza recibamos de su palabra. ¿A través de quién? De los siervos que el mismo Señor ha escogido para bendecir al pueblo. ¿En dónde? En su tabernáculo. Aunque doy gloria a Dios por las redes sociales ahora, ¿verdad? Pongamos, ayer me enteré que más de 140 personas vieron el estudio. Yo los quisiera tener aquí un día todos juntos para conocerlos. Un día nada más. Pero gloria a Dios. Gloria al Señor que eso está dándose, ¿sí? Ok, con esto voy a cerrar. Otra cosa que debemos saber es que el Espíritu Santo entrega y reparte dones como Él quiere. ¿Y dónde dice eso? Primera de Corintios 12, 11, por favor. Y con esto terminamos. 12, 11. Primera de Corintios 12, 11. Amén. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Atención en esta parte última. Repartiendo a cada uno en particular como... Oigas que yo que... No. Ve qué es lo que Dios quiere.
Oiga, pero la palabra de Dios dice que debemos anhelar los dones mejores. Después vamos a ver eso. Por eso les dije que no íbamos a acabar en un día. Entonces, aquí nos quedamos el día de hoy. Estamos empezando y va a ser de verdad muy, muy interesante todo esto. Ahora si alguien me podría ayudar a checar ahí si hay alguna pregunta. Dios los bendice. Nos vemos el día domingo en la prédica. Dios los guarda.